Tras el estallido de la Revolución Rusa en 1917, se empezó una cruel cacería en contra de la familia Románov con la intención de erradicarlos completamente del país y de esta manera evitar futuros intentos de la restauración del imperio. Fueron pocos los miembros de la familia Románov que lograron sobrevivir a tales acontecimientos, gracias a que pudieron escapar justo a tiempo, o bien porque estaban fuera del país durante la sangrienta guerra. Después de aquellos trágicos sucesos ocurridos en Rusia, se extendió el rumor de posibles sobrevivientes de la familia imperial. El caso más sonado hablaba de que Anastasia Románov había logrado escapar a las ejecuciones, lo cual provocó que aparecieran varias jóvenes afirmando ser la gran duquesa. Se cuentan que fueron al menos una decena de mujeres que afirmaron que su identidad era la de la verdadera Anastasia, pero de entre todas ellas, el caso que tomó más relevancia sin duda alguna fue el de Anna Anderson. La historia de Anna Anderson como Anastasia comienza en Alemania. Se sabe que en 1920 fue internada en un hospital psiquiátrico después de haber intentado atentar contra su propia vida desde un puente ubicado en Berlín. Después de negarse a identificar, la joven fue registrada con el nombre de Fräulein Unbekannt, cuyo significado es señorita desconocida. Posteriormente, la joven logró llamar la atención tanto de la prensa como de la misma realeza, cuando en 1922 empezó a afirmar que en realidad era la gran duquesa rusa de nombre Anastasia, quien supuestamente había logrado sobrevivir a la masacre. Cabe destacar que en ese momento Anastasia tendría 22 años de edad. La noticia fue de tanto impacto social, a tal punto que parientes y allegados de la verdadera Anastasia fueron a visitarla para corroborar su identidad, pero todos ellos la negaron, argumentando que simplemente se trataba de una impostora, posiblemente queriendo sacar provecho de algún tipo de reclamo de herencia. En ese mismo año, Irene de Hesse, tía de Anastasia, fue la primera pariente en visitarla personalmente en el hospital donde se encontraba internada. Irene, quien no había visto a Anastasia desde 1913, afirmó que esa joven no se trataba de su sobrina. 3 años después, la gran duquesa Olga, quien fue hermana del zar, también acudió al hospital para corroborarse ella misma la posibilidad de que la misteriosa mujer sea en realidad su sobrina, pero de igual manera, negó su autenticidad. Además de Olga y de Irene, otras personas cercanas a Anastasia fueron a verla personalmente, como su niñera, tutor y algunas personas de su círculo social, pero ninguno se convenció de que se tratase de la auténtica hija del último emperador de Rusia. Su tío Ernesto Luis, hermano de la zarina, contrató un detective privado con la intención de que investigara la verdadera identidad de aquella joven. Los informes declararon que Anna Anderson en realidad era una mujer de nombre Franziska Szankowska, de origen polaco, quien había trabajado como obrera en una fábrica de municiones durante la Primera Guerra Mundial. A medida que la historia tomaba fuerza, la mayor parte de los miembros supervivientes de la Casa Imperial decidieron firmar en 1928 un documento en donde se rechazaba formalmente cualquier tipo de parentesco con la joven Anna Anderson. Dentro del grupo de personas que habían conocido personalmente a Anastasia y que quedaron totalmente convencidos que Anna Anderson era la hija menor del zar, se encontraba la gran duquesa Ksenia Georgievna, hija de Jorge Mikhailovich de Rusia, Tatiana y su hermano Gleb, ambos hijos del médico de la corte, y Andrés Vladimirovich, nieto de Alejandro II. A diferencia de las otras mujeres que afirmaban ser Anastasia, el caso legal sobre la identidad de Anna Anderson se prolongó hasta 1970, y aunque su gran parecido físico era innegable, nunca logró ser reconocida como la gran duquesa Anastasia de Rusia por falta de pruebas. No obstante, para muchos, Anna Anderson era la verdadera Anastasia que había logrado escapar de alguna manera a aquellos trágicos acontecimientos. Pero para la mayoría de los parientes y allegados de Anastasia, simplemente se trataba de una impostora. Finalmente, Anna Anderson murió a los 87 años de edad el 12 de febrero de 1984, sin nunca haber negado ser la auténtica Anastasia. La mayoría de pruebas de ADN que se realizaron posteriormente a su muerte no dieron resultados favorables que ayudasen a comprobar la autenticidad de su identidad. Pero se llegó a cuestionar por parte de sus defensores que dichas pruebas estaban siendo manipuladas por una posible conspiración,
para no reconocer que en realidad ella era la auténtica hija del zar, que había logrado escapar de aquella cruel ejecución de julio de 1918.